Mucho se ha hablado de la urgencia o no de esta reforma constitucional en la provincia de Santa Fe a raíz de la decisión del oficialismo de impulsar esta sesión extraordinaria. Pero tenemos a uno de los protagonistas de esta historia que en realidad hace mucho tiempo que está trabajando en el tema. Exactamente, ha sido uno de los encargados de lo que ha sido la elaboración de este proyecto de reforma. Oscar Blando, director de Reforma Política y Constitucional de la provincia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Desde cuándo en el cargo? ¿Desde 2011, el gobierno del doctor Bonfatti. ¿Y cuándo comenzó esto de la reforma? ¿Cuándo empezó a gestarse? Bueno, si me permiten ir por el tiempo, digamos, cuando yo fui legislador en la época de Reviglio, ya ahí hubo un proyecto de reforma constitucional. Es decir que después Obey, después Reutemann, viceversa, ambos, Wiener, Bonfatti, Lipschitz. Quiero decir, plantear ahora que no se sabe los temas de la reforma, no se conocen bien, que hay apuro. La verdad, todos los partidos políticos en sus plataformas electorales tenían como uno de los puntos la reforma de la Constitución. Es decir, todos más o menos saben qué quieren hacer con su propuesta, si llegan al gobierno, qué quieren hacer para cambiar la provincia a través de los temas de fondo de la Constitución. Pero concretamente en el periodo en que estoy trabajando en la dirección de reforma, nosotros hemos iniciado en la época de Bonfatti acuerdos, tratar de conseguir acuerdos políticos que no se consiguieron. Hay que recordar que en la época de Bonfatti las dos cámaras eran adversas. Mayoría de la oposición, ¿no? Mayoría de la oposición. Y desde el inicio del gobierno del doctor Lipschitz, de ingeniero Lipschitz, iniciamos este proceso de diálogos y consultas, recordarán, se llamaba Bases para la Reforma, que justamente abría el debate público. No fuimos con un proyecto dado, sino que consultamos a la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, los académicos, universidades, gremios, pueblos originarios, todos los sectores de la sociedad opinaron. Y la síntesis fue la presentación de este proyecto. Y en base a esa consulta, de lo que estaba previsto originalmente o de lo que ustedes ya estaban elaborando o viendo como posibilidad de incorporar a la Constitución, ¿cuánto más se generó, digamos? ¿Cuánto más se alimentó este proyecto? Mucho más, porque, a ver, nosotros, a veces se dice la ciudadanía, la gente no lo pide, etcétera, ¿no? Pensemos en los pueblos originarios, por ejemplo. Uno dice, qué alijado está la reforma de la Constitución, es decir, hay cosas que se suponen, reclaman con mucha fuerza. Sin embargo, fueron uno de los primeros, extendieron las banderas de ellos dentro de nuestros espacios de trabajo, y allí empezaron a reclamar, y empezaron los derechos ancestrales, y que las políticas públicas del gobierno del Frente Progresista ahora estén en la Constitución porque habían avanzado mucho. O los consumidores, que también está en la Constitución del 94, pero las constituciones siempre están en una cuestión de debilidad frente al mercado, frente a las empresas, la falta de gratuidad, la competencia desleal, todo este tránsito del 94 hasta acá, todo eso, nadie, ningún sector nos dijo, no, mire, no es necesaria. Todos reclamando su interés particular, un derecho que es vulnerado, toda la sociedad está de acuerdo. Individualmente a lo mejor uno le pregunte, puede ser que no es el tema específico sobre el cual reclama, pero sí reclaman derechos, pero sí el tema de la justicia, un tema concreto. Se reclama justicia, se reclama mejores jueces, evitar la impunidad, mayores controles, transparencia. Todo esto que se reclama día a día tiene que estar en una Constitución. Ahora, por eso yo no entiendo esta circunstancia de decirse reformista y votar en contra de la reforma. ¿Por qué no con leyes y sí una reforma constitucional? ¿Cuál es la diferencia, digo, para el que nos está viendo, como para que comprenda, digamos, por qué quizás, digo, si hay temas puntuales, como planteaban algunos legisladores, de que se pueden reformar o que se pueden modificar por una ley, ¿por qué ir hacia una reforma constitucional? Porque una reforma constitucional, una constitución no es una ley cualquiera. Allí están los derechos fundamentales, que son inviolables, que no se pueden modificar, que crean obligaciones al Estado y que no hay voluntad individual, política, etcétera, que la pueda de un plumazo dejar de lado. Un derecho que está en una Constitución no puede ser cambiado. Una institución que está en la Constitución no puede ser vulnerada.
En cambio, cualquier gobernante, cualquier legislatura, por un voto de diferencia, arrasa con cualquier derecho, arrasa con cualquier institución. La autonomía municipal que se hablaba, desde luego que se puede hacer por ley. Ahora, también puede ser que el gobernante cambie por un decreto las atribuciones, las competencias. Las competencias de poder, como son las autonomías municipales, se hacen por Constitución. Y además porque la Constitución Nacional lo obliga. Nosotros tenemos un mandato constitucional incumplido. Por lo tanto, decir que se puede hacer por ley y no por Constitución, ciertamente algunas cosas pueden hacerse, pero no garantizan derechos. Y lo que queremos es transformar estos derechos en definitivos, para siempre. Hay un punto de la discordia, que es la reelección del gobernador. ¿Es eso lo que traba que hoy avance la reforma? Dos cosas. En otras épocas también hubo circunstancias parecidas, incluso en la época de Obeid, en la época de Bonfatti, en donde el gobernador dijeron que no iban a ser o no querían ser reelectos, etcétera, porque la Constitución actual se los vedaba. ¿Hubo reforma constitucional? No. Es decir, que el problema me parece que es otro. Y aún hoy, yo pregunto, no se hace ahora, se hace en el 2019 o en el 2020, con otro gobierno. ¿Qué pasa con esa cláusula constitucional? Supongamos que todos, porque todos más o menos dicen, vamos a hacer, creo que puede ser un mandato más. Otra vez va a estar presente el tema para ese gobernador, si va a ser para él, si va a ser para adelante. Es decir, es un tema inconcluso, ciertamente. Además, hay algo que yo quiero decir que va a pasar hoy. Porque uno puede tener discusiones, y en este punto específico de la pregunta, es decir, yo no estoy de acuerdo con la reelección, no creo que es saludable que no haya reelección, y esto es legítimo. Ahora, si hay voluntad reformista, si son sinceros, ¿por qué no aprueban en general el proyecto? Y cuando llegan al artículo 64, que se supone tienen mayoría, él no, dice, dejemos como está. Punto. Votan en contra de ese artículo y sigue, y la Constitución, la ley de necesidad se reforma, sale. Es decir, es un argumento falaz. Están no queriendo la reforma de la Constitución. Voten en contra de ese artículo y sigamos avanzando. Que es una cosa sencilla de entender. Hay legisladores que también han presentado proyectos, ¿no? Y que inclusive la negativa va por ese lado, porque dicen que no se tuvieron en cuenta los otros proyectos que había en danza. ¿Cuáles pueden ser las diferencias o qué plantean de diferente estos proyectos de reforma frente al oficial? Por ejemplo, los proyectos que plantean el tema de la reforma total, por ejemplo, el caso de Giustiniani, del Frade, allí, plantean la reforma total de la Constitución. Y ciertamente, un poco correr por izquierda en este tema, me parece que ir por todo a veces es ir por nada. Hoy no están las condiciones para aprobar la reforma total de la Constitución, sin decir cómo. Me parece que esto es hoy inviable en la legislatura. Y me parece que, por otra parte, hay artículos que no tendrán de mejor de matar importancia, pero tienen un mínimo de consenso de que deben mantenerse en la Constitución. Porque, a ver, si trasladamos el tema de reforma total de la Constitución, instalamos el tema de la capital de la provincia. Bueno, es un tema que no vamos a salir de ahí, lo digo acá en Santa Fe, siendo rosarino. Podría ser discusión, digamos, eso, ¿cuál es la capital? Pero por supuesto, habilitás ese tema y por lo tanto va a ser tratado. Entonces me parece que allí es el todo, pareciera que es por nada. Y en los otros casos, el proyecto de Robeo, por ejemplo, la verdad, no hay muchas diferencias en el fondo. Lo que hay en el proyecto de Robeo es una diferencia en el tema del proceso convencional, electoral, que incluye las primarias. Bueno, en el proyecto ahora que se va a presentar de alguna manera con el Frente Progresista, con una síntesis entre lo que presentó el proyecto del Ejecutivo más los otros partidos del Frente, están las primarias. Están las primarias, es decir, incorporamos las primarias en la posibilidad. Entonces, no hay razón como para no debatirlo, no hay razón para no tener esos 34 votos. Traten el tema y voten a favor o en contra según corresponda los distintos temas. Pero no dar debate, ciertamente, cuando es un tema que todos manejan, que ya no necesitan más tiempo de discutir, porque aquí hay que entender otra cosa. Parece que los legisladores
se han convertido en redactores de la Constitución. No reforman la Constitución los legisladores solamente dicen, habilitan temas, habilito el artículo tal, al tema tal, incluyo tal o quito, no redactan la reforma de la Constitución. Eso es un buen dato, claro. ¿No? Exacto. Habilitan el proceso. El proceso. La única ley en la provincia, por eso dice, hay que ir a consultar al pueblo. A ver, la Constitución actual resuelve ese tema. Es la única ley que va a buscar al pueblo para que sea definitivamente sancionada. Todas las demás leyes, legislativo, ejecutivo, y se terminó. Esta ley de necesidad de la reforma, hoy, si se aprobase la ley de la necesidad, se va a una elección de convencionales constituyentes y el pueblo elige a través de todas las opciones electorales qué quiere. Reelección, una, no, ninguna, 30. Esto es. Y finalmente, elegidos los convencionales, se constituye la convención que va a reformar los artículos que esa ley, la de hoy, va a establecer. Es un proceso absolutamente democrático, amplio, el único en todo el proceso legislativo que recurre al pueblo. Más allá de lo que pase hoy, me parece que en lo personal y en lo profesional es un día histórico, ¿no? Sí. Ayer... ¿Pensó que alguna vez lo iba a ver o que iba a plasmarse en algo concreto? Estoy conforme porque la verdad todo este proceso ha sido muy rico, enriquecedor, ha habido propuestas, ha habido todo. Y también siento el acompañamiento, porque todos de alguna manera dicen, mire, si no sale la gama, pues hiciste un trabajo ahí, de la verdad que sirve para adelante. Y ayer el gobernador, cuando salió del acto, estábamos bajando y bueno, nos abrazamos y dice, bueno, el padre de la reforma, no sé cómo digo. Yo le decía, los padres son ustedes. Y además no hay un padre, porque la verdad que este proceso y esta propuesta, que incluso es reformada y que hoy va a ser con mejoras y en base a consensos, ha sido la síntesis de las voces de muchísimos, de centenares de santafesinos y de organizaciones sociales. Oscar, muchísimas gracias por venir a Santa Fe Directo. Veremos mañana, digamos, qué estamos analizando respecto a lo que pasó. Y a lo mejor volvemos a seguir hablando del mismo tema. Bueno, queda hecho el compromiso. Gracias, muy amable. Oscar. Gracias por haber venido. Bueno, el otro tema de la semana, sin dudas, es lo que va a pasar el domingo con el Clásico Santafesino. Ayer se realizó la reunión donde se